Explicación Misterios de la Brea. En este vídeo explicaremos cómo tiene Gavin una visión de su mujer muriendo si aún no ha ocurrido y no puede recordarlo. Bueno, pues al final del capítulo 7 de la segunda temporada vemos cómo Gavin tiene una visión donde ve a su mujer Eve morir entre sus brazos rodeado de unas flores rojas en forma de estrellas. Y en el capítulo 13 vemos cómo finalmente esa visión ocurre, aunque Gavin salva a su mujer y termina sacrificándose él y muriendo. Bueno, muriendo en esa línea temporal. Esta visión de Gavin no es ninguna premonición ni ningún tipo de adivinación como ya muchos fans de la Brea han estado exponiendo por las redes, sino que simplemente fue un recuerdo. Desde la primera temporada ya nos explicaron que las visiones de Gavin eran recuerdos de cuando era un crío al haber vivido en 10.000 años antes de Cristo. Pero claro, en la visión que tiene de su mujer no llega a confundir bastante, porque cuando sucede, Gavin no es un crío, sino que tiene la misma edad que cuando tiene la visión, por lo que aquí viene la duda que teníamos todos. Es decir, si está teniendo una visión de un suceso futuro, ¿cómo puede recordarlo si aún no lo ha vivido? Pues bueno, la explicación vuelve a estar en las líneas temporales que van cambiando constantemente con cada salto a través de esos portales. Para explicarlo muy rápido y muy fácil, hay como una línea temporal única, bueno, o sagrada como la llamaban en la serie de Loki, de la que se van ramificando pequeñas líneas temporales a través de los viajes en el tiempo. En el caso de la serie de la Brea, lo hacen a través de los portales, mientras bueno, en la serie de Loki era debido al tema del multiverso, que había un montón de universos y entonces había un montón de Lokis que incluso entre sí mismos interaccionaban todos juntos y tal y cual, pero aquí en la serie de la Brea solo hay un universo. Aquí en la serie de la Brea solo tenemos un universo y la línea temporal única ocurre. Eso es así, hay una línea temporal única que ocurre, pero pasa. Es una línea que no interfiere con otras ramificaciones de esa propia línea. La línea temporal única ocurre, ya pasó, y esta se va ramificando debido al tema de los viajes temporales debido a los portales. Y a la vista del espectador, pensad que solo vamos a tener siempre la línea temporal ramificada que estén creando los personajes en ese momento exacto. Nosotros no vamos a ver la línea temporal que ya ha pasado y que no hemos visto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver siempre en la Brea la línea donde estén los personajes, donde te estén contando la historia que nos quieren contar. Como la que vamos a explicar en este caso concreto, que es la de Gavin en su línea temporal ramificada de 1988. En este caso en concreto, en la línea temporal donde Gavin tiene la visión, es justo antes de saltar por el pozo del parque de Hollywood en 1988. Y en 1988 ya ocurrió la muerte de Eve en 10.000 años antes de Cristo, solo que gracias a estos viajes, sucesos que ya ocurrieron en una única línea temporal, en la línea ramificada de los personajes, aún no ha ocurrido físicamente. Aunque eso no quita que Gavin en otra línea temporal vio como Eve moría en sus brazos sin saber muy bien cómo y por qué, debido a que es una línea de tiempo que ya ha pasado, que él la ha vivido, pero que no es consciente de ello, porque está ahora mismo en esa línea temporal ramificada al saltar por el portal. Y lo poco que recuerda es lo que aparece en su visión. Y la verdad que esto es un recurso y una herramienta brutal por parte de los guionistas, que a mí me parece brutísima, en no mostrarnos realmente lo que ocurre en esa línea temporal que no hemos visto, sino en darnos una pequeña pincelada a modo de visión para poder mover un poquillo la trama y crear esa atmósfera de tensión y de suspense sobre cómo vamos a salvar a Eve, qué es lo que van a hacer, y además sin saber exactamente cuándo y cómo va a pasar. Es brutal. Y al final Gavin en esta línea temporal ramificada termina resolviendo el problema con esos recuerdos de la línea temporal anterior, justamente la de antes de ir a 1988, pero no la de 1988 cuando Gavin era pequeño, sino antes de ir a 1988 cuando fue a buscar luego a su madre. Y es cuando en esa línea temporal vuelve a ir de nuevo a 10.000 años antes de Cristo y consigue salvar a su mujer y cambiar su destino, siendo él terriblemente la víctima que termina agonizando y bueno, y muriendo, ¿no? Aunque bueno, si ya habéis visto el final, que imagino, al final, bueno, Eve y su hija deciden de nuevo entrar por otro portal, volver a ramificar otra línea temporal, que justamente aquí en esta aventura temporal de Eve también surgieron bastantes dudas y que las aclararemos en el próximo vídeo. Y bueno, y realmente Gavin
mirándolo ya desde una perspectiva que la temporada ha terminado, realmente Gavin, si en la visión hubiese visto que eso iba a ocurrir en 10.000 años antes de Cristo, no hubiese saltado por el pozo de Hollywood para volver a 10.000 años antes de Cristo. Se hubiera quedado allí en 1988 con su mujer y sus hijos. Su mujer la iba a salvar, está claro, él también iba a estar estupendamente, dado que al final en esa línea temporal no tenía Eve por qué morir, porque al irse a 1988 ya la cambiaron. Pero bueno, para cerrar este gran misterio de la visión de Gavin con respecto a la muerte de su mujer, decir que esa explicación, o sea, la explicación que os acabo de dar no es oficial ni mucho menos, ya que el propio creador de la serie siempre ha dejado claro que los viajes en el tiempo solo son una excusa para poder contarnos un drama familiar lleno de aventuras, con viajes en el tiempo, pero que no pretenden profundizar tampoco en esas paradojas de viajes en el tiempo, ni mucho menos, de que si un personaje va a interactuar consigo mismo y que va a tener consecuencias, etc, etc. Ellos pasan de explicar ese tipo de problemas, a los que obviamente te enfrentas cuando vas a viajar en el tiempo. Pero bueno, dejadme en los comentarios cuál es la explicación que le disteis vosotros a la visión de Gavin, que estaré deseando leerla. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo de La Brea. Hasta luego.